Ahora, con relación a las manifestaciones clínicas de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, debemos tener cosas o signos claros. La colitis ulcerosa básicamente se manifiesta por una diarrea con sangre macroscópica, ¿ok? Diarrea con sangre macroscópica. Mientras que la enfermedad de Crohn se caracteriza por diarrea y además tiene moco, pero la sangre es microscópica. Por lo tanto, la sangre oculta en heces va a ser positiva en la enfermedad de Crohn, mientras que en la otra la sangre la vemos, al ojo humano la podemos ver. Ambos pueden tener dolores abdominales, por supuesto, pero esos son los signos, digamos, para ayudarnos a identificar. En la colitis ulcerosa va a haber diarrea, rectorragia. ¿Por qué? Porque casi en el 90 al 95% está afectado el recto, ¿verdad? La sospecha de colitis ulcerosa en pacientes con diarrea crónica son, por lo menos, esta diarrea debe durar más de 4 semanas. Además, hay otros signos secundarios, ¿no? Porque si se afecta el recto va a haber tenesmo, secreción de moco, dolor abdominal tipo cólico, son datos inespecíficos, pero acá la clave es diarrea con sangre macroscópica. ¿Ok? Eso es en cuanto a la clínica. Además que la enfermedad de Crohn en la clínica puede tener mayores manifestaciones extraintestinales, como lo vamos a ver posteriormente. Esta pregunta paciente con colitis ulcerosa, es decir, que ya nos tienen diagnosticado, que presenta movimiento intestinal de 4 a 6 por día, tiene una temperatura menos de 37.5 grados centígrados, una frecuencia cardíaca menos de 90, a la colonoscopía se evidencia eritema intenso, y además tiene una colonoscopía. ¿Qué tipo de presentaciones? Leve, moderada, grave, persistente, moderada, intermitente. En la colitis ulcerosa simplemente hay estos tres, y para eso pues solo con la temperatura o la frecuencia cardíaca ya podemos darnos alguna idea más o menos de qué tipo de presentaciones están hablando. ¿Por qué se hace esta clasificación? Para dar tratamiento. Porque si es leve, ¿qué voy a dar? Un tipo de tratamiento. Si es moderado, otro tipo de tratamiento. Y si es grave, otro tipo de tratamiento. Y si es fulminante, probablemente ya se usen otros medicamentos y además de cirugía. Entonces acá vamos a ver que los movimientos intestinales de 4 a 6 por día en lo moderado, pues podemos nada más intentar de razonar o memorizar una, para por estas dos ya dar de hecho una clasificación, ¿vale? La sangre en heces es moderado, la fiebre o la temperatura menos de 37.5 grados centígrados, es decir, hay febrícula, porque si es más, solo con este parámetro ya pudiera yo decir que es una enfermedad o una presentación grave, ¿ok? La frecuencia cardíaca menos de 90, anemia más de 75%, la velocidad de eritrosedimentación está en 30, ¿no? Menos de 30 leve, más de 30 grave, y el aspecto endoscópico, hay un eritema intenso en la colonoscopía. Porque en la enfermedad grave se evidencian hemorragias espontáneas y ulceraciones. Por lo tanto, acá se la cataloga como una presentación moderada, ¿vale? Cuidado en el examen, en la residencia nos pregunten más o menos preguntas, contextos similares, ¿no? Ahora, ya sabemos la clínica, ¿no? Dolores abdominales, diarrea otro macroscópico, el otro microscópico, etc. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en laboratorio? Como es una enfermedad autoinmunitaria, va a desencadenar procesos inflamatorios. Por lo tanto, van a estar aumentadas las proteínas de reactantes de fase aguda, tanto la PCR, la proteína C reactiva, y la velocidad de eritrosedimentación. Existe disminución de la hemoglobina porque estos pacientes tienen diarrea macroscópica, es decir, están perdiendo sangre, por lo tanto van a tener anemia. La lactoferrina en heces es un estudio muy sensible para descartar colon irritable, proliferación bacteriana excesiva. Esto debe de entrar dentro del algoritmo en cuanto a estos manejos. Las úlceras profundas pueden tener un aspecto de broche de collar, ojo, probablemente pregunta examen, broche de collar igual a colitis ulcerosa, lo que indica que ha penetrado la mucosa. Ustedes ven acá una colonoscopía donde se evidencia eritema, toda esa parte rojita, eritema, friabilidad y un poco de exudado, ¿no? Moco. Entonces es una inflamación aguda del colon. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero la clínica, diarrea
macroscópica, diarrea con sangre macroscópica, crónica más de 4 semanas. Debo identificar en la endoscopía, en la colonoscopía, datos de que hay una proctitis o que afecte también el colon sigmoide. Esto lo debo clasificar, qué tipo es, se toma la biopsia y en la biopsia lo que yo tengo que encontrar es inflamación superficial crónica, absceso en las criptas y distorsión en la arquitectura. Y obviamente antes debo de descartar otras causas, ¿no? Principalmente infecciosas, otras causas. Para eso nos va a ayudar los cultivos, el cuadro parasitológico y la biopsia principalmente, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico, lo que nosotros vamos a ver ahora es a las complicaciones. Vamos a ver por qué se mueren estos pacientes, ¿no? Por qué se complican, qué tenemos que esperar y cómo es el manejo en cada una de estas de ellas. Acá nos preguntan, una de estas es incorrecta. Entonces vamos a ver si el 15% presentan complicaciones catastróficas, es decir, hemorragia severa, megacolon tóxico, estenosis, fístula, etc. 1% presenta hemorragia masiva que necesita una colectomía, más bien el 1% de cada 100 pacientes que tienen colitis ulcerosa. Vamos a ver si es correcto, si solo el 1%. El 50% de megacolon tóxico se resuelve con tratamiento medicamentoso, pero ahora tenemos que ver qué tipo de medicamentos, si solo es AINES, glucocorticoides o anticuerpos monoclonales. El 5 al 10% presentan estenosis en megacolon, es cuando el colon transverso mide más de 10 centímetros en la radiografía. Vamos a evaluar cuál de estas es incorrecta con relación a las complicaciones. Cuando nosotros en la visita médica, etcétera, o estamos en servicio de medicina interna, pues ahí nos preguntan o preguntamos cuáles son las complicaciones de una colitis ulcerosa. Sangrado severo, megacolon tóxico, se perfora, estenosis y displasia y cáncer colorectal. Estas son las 5 complicaciones que se han identificado. Y cada una de estas tiene criterios de diagnóstico y su manejo en cuanto a cada una de estas. Ahora, ¿qué es lo que dice Harrison? Que dice que solo el 15% de los pacientes con colitis ulcerosa van a tener complicaciones. 15%. Pero el 1% va a tener hemorragia activa. Va a comenzar a tener hemorragia y puede llevar esto a la mortalidad. Si el enfermo necesita de 6 a 8 unidades de sangre entre las 24 y 48 horas, según Harrison, esto tiene indicación de una colectomía, es decir, sacar todo el colon. Porque si no sacamos, se va a ir desangrando y el paciente puede morir. Y otro caso complejo, una complicación muy temida, es el megacolon tóxico. ¿Cómo se define? Este megacolon tóxico, primero tiene que haber características clínicas, el paciente tiene que estar en pésimas condiciones, inestabilidad hemodinámica, probablemente datos de choque, peritonitis, etc. Pero lo que nosotros debemos de identificar es que en la radiografía simple de abdomen, el colon transverso debe medir más de 6 centímetros. Esto más de 6 centímetros. Con pérdida de austras, y ahí se la cataloga como megacolon tóxico. Porque si yo hago esto, el diagnóstico de megacolon tóxico, el manejo cambia completamente. Y si a las 72 horas con ese manejo medicamentoso no resuelve, también tiene indicación de colectomía. De colectomía. Entonces ahora vamos a ver. Entonces la que es incorrecta es que el megacolon es cuando el colon transverso mide más de 10. No se espera más de 10 centímetros. Es más de 6 centímetros. Eso que quede bien claro. Bueno, ahora vamos a ver a las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Crohn. Una de estas es incorrecta con relación a las manifestaciones de la enfermedad de Crohn. La ileocolitis simula una apendicitis aguda, probablemente porque está en la fosa ilíaca derecha. En la radiografía abdominal se evidencia el signo de la cuerda, puede ser porque también se afecta el ilion, hay una inflamación, hay un aumento de depósito de colágeno, se fibrosa. Eso puede darnos probablemente un signo de la cuerda en la radiografía. La yejunoileitis, sabemos que el ilion es una de las partes más afectadas en la enfermedad de Crohn, predispone a la mala absorción de niacina, vitamina B12, hiperoxaluria con nefrolitiasis. Esta parte del ilion trae complicaciones metabólicas que las debemos saber al detalle, al detalle. ¿Por qué?
porque pueden ser posibles preguntas de examen. En la enfermedad de Crohn es frecuente las hemorragias macroscópicas, ¿eso será? ¿Ok? Los vómitos fecaloideos pueden ser por fístulas coloduodenales. Entonces, probablemente acá ya sabes la respuesta cuál es, ¿no? Porque ya hemos mencionado un par de veces. La enfermedad de Crohn, lo que vamos a tener es un dolor abdominal, predominantemente en la fosa ilíaca derecha, por una ileocolitis. ¿Ok? Ileocolitis. Asociado con diarrea, pero no macroscópica. Aquí la sangre oculta en heces es positiva. ¿Existe el signo de la cuerda? Claro que sí, por una radiografía varitado se evidencia el signo de la cuerda porque hay una inflamación, estenosis de esta región. Esta inflamación severa puede llevar a fístulas, claro, por supuesto, puede fistulizar con cualquier órgano adyacente y crear varios signos, ¿no? En caso, por ejemplo, de fecaluria, es decir, que haya una fístula con el sistema colector o con el sistema excretor del sistema renal y presentar al paciente como fecaluria, ¿vale? Todo esto por las complicaciones del Crohn. Ahora, esto es súper importante. La yeyunoileitis va a generar malabsorción porque está inflamado toda esta región del ilio, ¿no? Toda esta región del ilio está inflamado. Está inflamado. Esto va a llevar a una esteatorrea principalmente, ¿ok? A veces suelen presentar diarrea, pero esta diarrea es por proliferación bacteriana, con éstesis obstructiva o fistulización, mala absorción de ácidos biliares, ojo, es súper importante, inflamación intestinal. Además, la colitis y la enfermedad perianal pueden llevar a complicaciones sistémicas y en el laboratorio lo que vamos a encontrar es aumento de proteínas o reactantes de fase aguda. Y en la radiografía nos puede dar un aspecto de empedrado. ¿Por qué? Porque las lesiones son segmentarias, no son continuas, al igual que la colitis ulcerativa. Entonces aquí la que es incorrecta es que en la enfermedad de Crohn no es frecuente tener hemorragias macroscópicas. Recordemos que son hemorragias microscópicas, ¿vale? Vamos a ver acá otras preguntas que en cuanto a la enfermedad de Crohn. Vamos a ir ahora a las complicaciones. Las complicaciones van a haber fístulas, como habíamos mencionado, las adherencias, las perforaciones del 1 al 2%, abscesos intraabdominales del 10 al 30%, obstrucción intestinal, hemorragia digestiva, malabsorción y enfermedad perianal grave. Voy a hacer hincapié a la malabsorción porque esto va a dar la clínica de muchas cosas que lo vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, aparte de ver la clínica, hay marcadores serológicos que nos pudieran ayudar que se tratase de una enfermedad de Crohn. Por ejemplo, anticuerpos contra la proteína C de la porina de la membrana externa, el famoso OMPC de la Escherichia coli. Habíamos mencionado que las bacterias de nuestro intestino a veces desencadenan respuestas inmunitarias graves, ¿no? Hay una respuesta inmunitaria inapropiada. Entonces, esa respuesta inmunitaria es lo que se detecta, ¿no? Anticuerpos contra dichas bacterias. También se han identificado anticuerpos contra I1 de la Pseudomonas, anticuerpos contra el Saccharomyces, el P-ANCA, ojo con esto, la enfermedad de Crohn, si se asocia al ANCA-P, ojo con eso, posible pregunta de examen, y también se han identificado anticuerpos antiflagelina, que también es denominado el anti-CBIR1. Ahora, obviamente hay diagnósticos diferenciales, ¿no? No todo lo que dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, pues es colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, o que tenga diarrea macroscópica, pues necesariamente tiene que ser colitis ulcerosa. Para eso, estos diagnósticos se debe descartar antes estas enfermedades. Por ejemplo, una colitis por Campylobacter, ¿ok? O una infección por Salmonella, por Clostridium, por Escherichia coli, Shigellosis, Isospora belli, entamoeba histolítica. Hasta ahí todo esto lo podemos detectar con un cultivo y con un coproparasitológico. El diagnóstico de la colitis bacteriana, ojo con esto, no se hace por cultivo.
La colitis bacteriana, sobre todo por Clostridium difficile, es para detectar las toxinas A y B del Clostridium difficile. Ya vamos a ver posteriormente en la siguiente videoclase que esta infección por Clostridium está asociado al uso exagerado o al uso de los antibióticos de amplio espectro. Entonces acá nos dan, por ejemplo, algunas características clínicas entre la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que ya mencionamos ampliamente, que la sangre macroscópica en heces sí presente en la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn casi es negativa. El moco está presente en la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn casi ocasionalmente. Los síntomas generales en la colitis ulcerosa es muy poco, pero en la enfermedad de Crohn es frecuente. ¿Por qué? Por el mismo compromiso del ilion, que crea manifestaciones extraintestinales importantes. El dolor es mucho más frecuente en el Crohn y así sucesivamente ustedes pueden ir leyendo cada una de estas diferencias. ¿Okay? Lo mismo hay diferencias en la parte endoscópica. Recordemos que la colitis ulcerosa es una enfermedad continua, mientras que en la enfermedad de Crohn son parchadas, si vale el término, empedrados en la enfermedad de Crohn. Y en la parte radiográficas, en la parte del ilion es donde más se afecta en la enfermedad de Crohn. ¿Okay? Y la estenosis es mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. Recuerden, esta estenosis da famoso el signo de la cuerda en la región del ilion. Lo mismo acá tenemos otras enfermedades que simulan una enfermedad intestinal inflamatoria. Hay causas no infecciosas que también simulan enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Okay? Para esto obviamente nos va a ayudar la clínica, la radiografía, la tomografía, los laboratorios, la biopsia, todos esos exámenes complementarios. Ya para terminar esta segunda parte de la enfermedad intestinal inflamatoria, hay manifestaciones extraintestinales en cuanto a las enfermedades intestinal inflamatoria. Vamos a ver ahora en la parte dermatológica. En la mayor parte de estos hay un eritema nodoso, 15% en la enfermedad de Crohn y 10% en la colitis ulcerativa. Pioderma gangrenoso del 1 al 12% en la colitis ulcerativa. Pioderma vegetans, el síndrome de Sweet, dermatosis neutrofílica, la psoriasis del 5 al 10%. Pero lo que más frecuenta las enfermedades dermatológicas o estas manifestaciones dermatológicas en la enfermedad intestinal son los acrocordones perianales de un 75 al 80%. En cuanto a la parte reumatológica, debemos descartar que también existen artritis periféricas, pero sobre todo asociados a la enfermedad de Crohn. Recordemos que el Crohn es más sistémico, ¿no? Tiene un componente clínico más sistémico, ¿no? Lo mismo va con la espondilitis anquilosante, 10% en la enfermedad de Crohn. Y el 2/3 es positivo para el antígeno leucocitario humano, el B27. En cuanto a la parte oftalmológica, se han descrito conjuntivitis y uveitis, sobre todo en la colitis ulcerativa. ¿Okay? En la epiescleritis, sobre todo se ha detectado en la enfermedad de Crohn, pequeñas diferencias que probablemente puedan ser posibles preguntas de examen. Y las complicaciones hepatobiliares, tanto la esteatosis hepática, la colilitiasis en un 10 al 35%, la colangitis esclerosante primaria, 5% en la colitis ulcerosa tiene la colangitis esclerosante primaria, pero los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, del 50 al 75% tienen enfermedad intestinal inflamatoria. Es decir, la enfermedad intestinal inflamatoria también tiene sus componentes hepatobiliares. Es más asociados también a neoplasias, como lo vamos a ver. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, una de las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Recuerden que la mayoría va a ir relacionado con la afectación del ilion. La nefrolitiasis está en un 10 al 20%, ¿será correcto? Son frecuentes estos cálculos por oxalato de calcio, ¿será? Fisiológicamente el oxalato de calcio en el intestino se elimina por las heces, claro que sí, ahorita vamos a ver. Por disfunción del ilion, los ácidos grasos son absorbidos junto con calcio intraluminal, ahorita vamos a analizar. Y el oxalato libre se absorbe con facilidad en el colon. Aquí está la parte importante. Dentro de las manifestaciones extraintestinales está la formación de litos en el riñón, de cálculos, que está asociado
de un 10 al 20%. Normalmente el oxalato de calcio, estos cálculos están formados por oxalato de calcio, pero el mecanismo fisiopatológico es la hiperoxaluria por mayor absorción del oxalato en la dieta. ¿Ok? Normalmente este oxalato se debería de eliminar con los ácidos grasos, pero los ácidos grasos no se absorben se deberían absorber en el ilion, pero no se absorben porque están afectados. Entonces estos se quedan junto con otros componentes, pero principalmente el oxalato se deja en el ilion, pasa por el intestino grueso y en el intestino grueso se absorbe de manera abundante. Y esto es lo que predispone a la formación de litos en el riñón. ¿Ok? Esta parte en el libro de Harrison está explicado claramente y te sugiero que lo entiendas de manera perfecta para entender la fisiopatología de esta formación de litos. También se han asociado a obstrucciones uretrales por el mismo mecanismo de los litos. En la parte del tejido óseo se ha demostrado que existe una disminución, hay una osteoporosis masiva que se ha demostrado de un 3 al 30%. El riesgo aumenta sobre todo con el uso de glucocorticoides, ampliamente sabido por farmacología. Lo mismo el uso de la ciclosporina, metrotexato y la nutrición parenteral total, etc. Y la fractura de cadera y de muñeca están asociados 36% en la enfermedad de Crohn y 45% en la colitis ulcerativa. Por lo tanto, la incorrecta acá es que la disfunción del ilion, los ácidos grasos son absorbidos. Mentira, los ácidos grasos no son absorbidos. Por lo tanto, estos normalmente deberían de absorberse, pero no se absorben, y en el colon un efecto consecuente es que se comienzan a absorber grandes cantidades de sustancias que favorecen la formación de cálculos. ¿Okay? Lo mismo dice aquí en el inciso E, el oxalato libre se absorbe con facilidad en el colon y esto favorece a la neoformación de estos litos en el riñón. Muy bien, hasta acá esta parte. Ya en la última parte vamos a ver el tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria.